Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hare Hare Krishna. Krishna. ¿Qué tal? Bueno, Bien, pues ya estamos aquí otro lunes. Vamos a hacer una grabación sobre la clase de hoy, en la que me podéis comentar las preguntas que tenemos de los últimos días. A ver, ¿hay algo que tratamos en las semanas anteriores o alguna duda sobre algo atrasado o queréis preguntar sobre algo concreto o cómo hacemos el día de hoy? Pues a mí me interesaba quizás un poquito alguna idea o algún truco de cómo calmar la mente, de cómo usar la meditación de forma óptima para que no estemos dándole vueltas a la cabeza, que nos está trabajando al 1000 por 1000. Vale, entiendo. Bueno, en el Gita nos explica que hay muchas maneras de practicar el servicio devocional. Es decir, hay muchas maneras de tener una relación con la fuente, con el creador, ¿vale? De todas esas maneras, la meditación es una de ellas. Es decir, digamos que lo primordial del servicio devocional, lo más relevante, es hacer lo que nos dijo Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu cuando vino en el año 1400 y pico. Él nos decía que cantáramos el santo nombre porque en la época de Kali Yuga, que es en esta época del sufrimiento supremo, en el que hay un enfrentamiento constante entre los hombres y una lucha por el control y el poder de la existencia de unos sobre otros, en esta época tan difícil, nuestra capacidad como almas que ocupan un cuerpo físico está muy limitada. Entonces los seres humanos tenemos muchas debilidades, que es en la época de Kali Yuga, nos lleva a un enfrentamiento constante entre unos y otros por nuestras debilidades y nuestros defectos, y tenemos muy pocas virtudes. Entonces, en una época tan complicada, la única manera en que se puede prestar servicio devocional puro es cantar el Harinam, hacer el canto del santo nombre, practicar servicio devocional cantando el santo nombre, ¿vale? Entonces, es lo que hemos dicho 1000 veces. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Solo cantar el santo nombre, ¿vale? En ese vale. punto, como eso es nuestra única forma de hacerlo, lo que viene después son, digamos, capacidades alternativas que podemos movilizar para lograr ese objetivo de practicar el servicio devocional. Entonces, él nos dice en el Bhagavad Gita, lo primero es practicar el servicio devocional a través del canto del santo nombre. Te dice, si no estás cualificado, practica la meditación. En realidad, la meditación es un estado que se va a alcanzar después o posteriormente al inicio del canto del Harinam, porque el Harinam lo que te va es a inducir a un estado meditativo. Si practicas el canto del santo nombre 5 minutos, no. Pero si practicas el canto del santo nombre durante 15, 20, 30 minutos, inmediatamente, de una manera natural, el canto del mantra te va a conducir a un estado meditativo, ¿vale? Luego hablaremos de lo que es un estado meditativo, ¿vale? Luego lo vamos a hablar. Ahora voy a seguir con las otras opciones que te dice. Te dice, primero, la práctica del servicio devocional es cantar el santo nombre. Si no estás cualificado, puedes practicar la meditación. Si no estás cualificado, puedes escuchar, hacer harikata, escuchar acerca, harikata es escuchar acerca del nombre de Dios, oír hablar de Dios. Por ejemplo, lo que se hace cuando estamos hablando en una clase y hay gente que está escuchando estas clases, que luego está viendo estos vídeos, que ve los vídeos de Gurudeva que nos están mandando desde la India, los vídeos que estamos traduciendo. Toda la gente que está escuchando a los gurús o yo no soy un maestro espiritual, pero estoy encargado por el maestro para ayudaros en el trabajo de la búsqueda espiritual, todo aquel que escucha hablar del santo nombre, aunque yo no esté cualificado, como yo hablo de Harikata, yo hablo del servicio devocional a Dios, aunque yo no esté cualificado, él está escuchando hablar de Dios, ¿vale? Todo el que escucha hablar de Dios está practicando también ese servicio. Entonces, primero, cantar santo nombre. Segundo, practicar un estado de meditación acerca de mí, es lo que él dice, meditar en mí. O sea, estar practicando una meditación con la concentración acerca del Creador, acerca de
del Señor Supremo. Si no estás cualificado para la meditación, escucha hablar del Señor. Si no puedes escuchar hablar del Señor, trabaja y ofrécele tu trabajo al Señor. No trabajes buscando el fruto de tu acción. Trabaja haciendo de tu acción una ofrenda al Creador. El Señor Supremo recibe de ti la ofrenda de tu esfuerzo, de tu trabajo. Aquello que tú haces, todo se lo ofreces a Él. Si no estás cualificado para ofrecerle tu trabajo, piensa en Él. Puedes solo practicar servicio devocional pensando en Dios. Es decir, cuando actúas en tu vida, piensas en Él, aunque no seas capaz de ofrecerle el fruto de la acción. ¿Y esto por qué se separa? ¿Por qué se separa ofrecer el fruto de la acción de pensar en Él, si se supone que tú le ofreces el fruto de la acción porque piensas en Él? Pues porque tú puedes querer ofrecer el fruto de la acción a Él y piensas en Él, pero a lo mejor estás esperando el resultado. Aunque tú no lo quieres, lo estás esperando. Es decir, tú haces algo bueno y piensas en Dios y piensas en que estás haciendo algo bueno para Él. Pero al mismo tiempo esperas que eso bueno que estás haciendo te dé una recompensa. Entonces, aunque tú quieres ofrecérselo a Él, realmente tú estás esperando un resultado. Por eso te dice, ofréceme tus acciones sin esperar la recompensa o el fruto de la acción, sí, digamos, como fruitiva. No esperes un fruto de esta acción, no conviertas esta acción en una acción fruitiva, haz de tu acción una acción no fruitiva, pero si no eres capaz, piensa en mí. O sea, como mínimo, ya el último escalón de todos los escalones del servicio devocional es pensar en Él. O sea, al menos tú intentas pensar que se lo ofreces a Él, aunque luego realmente, inconscientemente, estás esperando el fruto, estás esperando el premio de tu acción, ¿vale? Entonces, como Él conoce todas nuestras debilidades y Él conoce todas nuestras limitaciones, pues Él nos está ofreciendo una serie de posibilidades que se adaptan a cada uno de nosotros. Aquel que tiene una fe sincera en Dios, en el Creador, cantar el santo nombre no le supone un esfuerzo, porque tiene una fe clara y cierta en Dios y sabe que el canto del santo nombre es lo que le va a acercar a Dios. Por lo tanto, lo practica sin problema. Y ese que está cantando el santo nombre en muchos momentos estará en estados meditativos. Ahora después hablaremos del estado meditativo. Hay otros que no son capaces de cantar el santo nombre, pero sí pueden meditar en Dios. Sí pueden sentarse en un sillón y durante un tiempo al día estar pensando en Dios y estar rezándole y estar hablándole y estar meditando en Dios, ¿vale? Hay otros que no están cualificados ni para cantar ni para meditar porque son muy nerviosos, son muy inquietos. A mí, tú sabes, Yasomati, fíjate, tiene que estar cantando porque él no puede meditar, Claro, y él está todo el día cantando el santo nombre porque es muy inquieto y no puede hacer un estado meditativo. Entonces, él está pronunciando el santo nombre todo el día para, digamos, ejecutar una acción trascendental que es que su alma se está alimentando del canto del santo nombre. Y mientras su alma habita este cuerpo, como él está todo el día cantando el santo nombre, su alma está recibiendo este beneficio trascendental. Y cuando él abandone este cuerpo, él volverá a los brazos de Sri Krishna, a Goloka Vrindavan, ¿vale? Entonces, primero el canto del santo nombre, segundo la meditación, tercero Harikata, escuchar hablar acerca del nombre de Dios. Especialmente es muy bueno el Harikata que viene de los swamis, de los devotos muy adelantados, muy evolucionados espiritualmente, que están muy cercanos a la autorrealización, porque ese Harikata es muy exquisito, es muy dulce. Hablan de Dios, de todo su amor, de sus pasatiempos, de las experiencias en este mundo, y es una experiencia de escuchar hablar de Dios de una manera muy dulce, ¿vale? Entonces, el escuchar el Harikata, el hablar de Dios acerca de su estancia en el mundo de manos de un swami es muy enriquecedor. Pero si escuchas hablar de Dios a un sacerdote católico, a un budista acerca de la autorrealización espiritual, a un, por ejemplo, a un árabe acerca de cómo servir a Alá. Cualquiera de las maneras que escuches hablar de Dios, eso es Harikata, y cualquiera de las formas en que se
ensalza la existencia del creador, esto es bueno para el alma, ¿vale? Incluso lo que torpemente algunos como yo intentamos hacer para servir y que no tiene mucho valor, pero estamos escuchando hablar de Dios. Entonces esto es también servicio devocional. Después de esto, seguimos con ofrecer tu acción sin esperar un fruto. Y si no estás cualificado para ofrecer la acción sin esperar un fruto, porque siempre estás esperando que el resultado te beneficie en todo lo que haces, y todo lo que haces lo haces con la intención de lograr algo, y no puedes evitarlo, pues ya lo último que te queda es pensar en Dios. Si ni siquiera piensas en Dios, entonces ya no estás practicando servicio devocional, ¿vale? Ya no estás acercándote, no estás alimentando tu alma para acercarte a la fuente, porque tú ignoras la presencia de la fuente, no eres consciente y estás en una de las modalidades de la naturaleza material, que es la modalidad de la ignorancia. Estás ignorando esa presencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ahora vamos a intentar valorar un poco mejor qué significa el proceso de la meditación. Ahora que hemos entendido que la duda que tenéis acerca de cómo se practica servicio devocional, por cierto, en esta época tan convulsa, en que se producen tantos cambios y todos para mal, en los que se está perdiendo riqueza, se está perdiendo bienestar, se está perdiendo seguridad, se está perdiendo estabilidad, hay miedo, hay envidia, hay ira, porque la gente está enfadada con los gobernantes porque son unos ladrones y unos sinvergüenza y están permitiendo que el país y el mundo se vayan a la porra, porque son todos unos tramposos, trabajan con las vacunas solo para enriquecerse, están manipulando la situación en favor propio, todos los gobiernos, las farmacéuticas, todo el mundo, los fabricantes de productos vinculados con la protección del virus están intentando sacar provecho, incluso la alimentación. Este mes la cesta de la compra en el mes de agosto ha subido casi un 4%. Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Es una subida desproporcionada. Es muchísimo para no tener ninguna justificación, porque al fin y al cabo todo lo que se está produciendo para comer en la cesta de la compra se está produciendo igual que antes. Y no hay ninguna razón por la que tenga que valer más caro. Pero todos aprovechan para enriquecerse, todos aprovechan para ganar más. Entonces, ante toda esta situación de desconfianza, de inseguridad, de ira, de rabia, incluso deseo de venganza de mucha gente que probablemente cuando vean que sus hijos no pueden comer por culpa de unos gobernantes traidores y mentirosos, probablemente van a tomar acciones, no sé qué vamos a ver en los próximos meses, pero no se auguran no se auguran cosas muy buenas, más bien menos buenas, ¿no? Entonces, ante este peligro, lo único que podemos hacer para sentirnos en paz y afrontar con calma una situación tan complicada, tan convulsa, tan insegura, lo único que podemos hacer es practicar esto, el servicio devocional, con el canto del Santo Nombre, que nos va a permitir acallar el discurso de nuestra mente que está enfadada y que está enrabietada y que está preocupada y que está asustada, porque nuestro ego falso va a asumir todos los mensajes de odio, de miedo, de preocupación y los va a repetir en nuestra cabeza sistemáticamente, porque el ego falso es muy traidor y nos va a intentar hacer sentir inseguros y asustados. Entonces, lo que debemos hacer cuando tenemos esta sensación de inseguridad y de miedo es entrar en este estado de calma y de paz interior, y que nuestra mente se calme, y en vez de que sea el ego falso el que esté gobernando aquí, que sea nuestro observador, ¿vale? El observador, que es nuestra alma, ¿eh? ¿Recordáis cómo hablamos del observador del campo? ¿Vale? Este es el campo de las acciones y el observador es nuestra alma. Tenemos que permitir que el observador esté en calma, que nuestra alma mantenga la paz y que nuestro control no esté manejado por nuestro ego falso, sino que nuestro control esté manejado por una mente gobernada por una paz interior de un alma que esté tranquila, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cantar Santo Nombre y practicar meditación. Vale, y ahora lo he interrumpido para explicar lo que está pasando ahora un poco y cuál es la relación con el proceso meditativo. Entonces, quiero explicaros un poco qué es realmente la meditación. Bueno, la meditación realmente es sentarse y esperar.
Un estado de meditación es estar ahí, sencillamente estar ahí, no hacer nada salvo estar ahí. La meditación generalmente, lo que persigue la meditación es la paz mental. Lo que persigue la meditación es que no haya un discurso en nuestra mente, que no haya un diálogo dentro de nuestra cabeza con pensamientos sistemáticos que no nos dejen tener paz. La meditación lo que hace es combatir este diálogo mental, este discurso, esta mente discursiva, combatirla con el silencio o con la tranquilidad. Vale, entonces me diréis, vale, entonces la meditación es tener la mente en silencio. Bueno, en realidad, digamos que este es el objetivo último, pero esto no es posible. En condiciones normales esto no es posible. Personas que tienen la mente completamente en silencio son los grandes meditadores, personas que se ejercitan durante muchos años de su vida y que tienen un conocimiento muy relevante y un estado espiritual muy avanzado. El silencio absoluto en la mente es digamos, muy poco accesible. Es accesible para muy pocas personas. Es muy complicado. Entonces no tenemos que llegar tan lejos, no tenemos que pretender tener el silencio en nuestra mente, porque ese objetivo nos va a generar ansiedad porque no es un objetivo alcanzable. De hecho, cuando se habla de la meditación desde el punto de vista de la cultura védica y lo que nos enseña el Bhagavad Gita, es que la meditación es prestar toda nuestra atención a un objeto o elemento origen de la meditación, a un elemento meditativo. Por ejemplo, imaginaros que ponemos una llama, que encendemos una vela. Si ponemos una vela y nos quedamos observando esa vela, con mucha atención, toda nuestra atención puesta en la llama de la vela, habrá un momento determinado en el que después de observar esa vela con toda nuestra atención durante un rato, nos demos cuenta que en nuestra mente no hay nada, solo está la vela, solo está la llama, solo está esa lengua de fuego que sale de la vela. Entonces, como veis, no es que no hay nada en nuestra mente, está la llama, porque hemos logrado prestar atención a la llama con un punto de meditación tan realmente profundo en el que ya no hay pensamiento excepto la observación de la llama. ¿De acuerdo? Esto es buenísimo para la mente. Esto es buenísimo para la mente porque te quita todo el discurso de la mente, aparta todo el discurso y estás completamente concentrado en la llama. ¿Qué es lo que nos dice el Bhagavad Gita? Que hagamos esto, pero en vez de con la llama, con la imagen de Krishna, con la imagen de Dios. Que meditemos en Dios, que generemos en nuestro ser una imagen de Dios. Esto es relativamente sencillo, porque todos hemos visto fotos de Krishna. Los que tengan un mayor vínculo con la Iglesia Católica pueden meditar en Jesucristo, o los que quieran meditar con una cruz, o cualquier cosa que represente a Dios, tanto desde la cultura hindú como desde la cultura occidental. Cualquier cosa que represente al Creador es un buen objeto para fijar la atención en un objeto en la práctica meditativa que nos dé el vínculo con el Creador, ¿no? Eso es meditar en Dios. Entonces lo que hacemos es fijar toda nuestra atención en este objeto o en esta representación de Dios, y al poner ahí toda la atención, nuestro discurso va desapareciendo, ¿vale? Entonces, la realidad de lo que nosotros podemos lograr está limitada. No podemos lograr que no haya nada en la mente. De hecho, cuando meditas en Dios, Él te pide que medites en Él, porque como sabe que tú no puedes dejar nada en tu mente, te dice que lo dejes a Él para que no haya nada más. Y entonces tu mente está en calma. Eso es el objetivo de la meditación en Dios. Tú meditas en Dios para pensar en Él, no tener ningún otro pensamiento, que tu mente está en calma y recibes todos los beneficios físicos, emocionales y espirituales de no tener ese discurso mental, porque no te torturas con ese discurso mental. Estás atento, ¿vale? Estás centrado en el momento presente, estás centrado en lo que está tu atención y tu mente no está enredada con pensamientos, que ese es el problema que nos lleva al sufrimiento. El sufrimiento proviene
de ese pensamiento discursivo que hay en nuestra mente que crea que cambia nuestro dolor por un sufrimiento, porque el dolor es la percepción de un daño, que es inevitable, dolor es quedarte sin trabajo, y sufrimiento es el diálogo que tú le agregas al dolor. El sufrimiento es, nunca voy a encontrar un trabajo, ahora con el virus no hay más empleo, hay 5 millones de parados, ¿cómo voy a volver a encontrar otra oportunidad? Nadie va a confiar en mí, buscan a gente más joven, quieren que alguien esté más cualificado que yo, no estoy preparado para este nuevo mercado, no entiendo la tecnología. Eso es sufrimiento. Eso no es real. El daño es que te has quedado sin trabajo. Pero el sufrimiento es que tú creas un discurso en tu mente que te tortura con lo que tú imaginas o supones cuando tú no tienes ninguna certeza sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, con el estado meditativo lo que pretendemos es evitar que se genere sufrimiento. Lo que intentamos es prestar atención al presente, a la situación en la que estamos viviendo y evacuar ese estado mental, evacuar ese diálogo constante que hay en nuestra mente. Y para evacuarlo tenemos que buscar lo que más se parece al vacío, lo que más se parece a no tener pensamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo es un proceso de meditación? Imaginemos con el santo nombre, ¿vale? En el proceso de meditación desde el santo nombre, nosotros estamos cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y estamos cantando y cantando, y en un momento determinado cerramos la boca, dejamos de pronunciar el nombre y empezamos a cantar en nuestra mente. Entonces nuestra mente centra toda su atención en el interior de nuestra cabeza en repetir el santo nombre, y mientras está repitiendo el santo nombre tenemos una cadencia rítmica y esa cadencia se manifiesta en nuestra respiración, que va tomando un ritmo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Vamos tomando un ritmo a medida que vamos acompasando el nombre, y lo que hacemos es centrar tanto la atención en el nombre que el diálogo que está en nuestra mente va desapareciendo, se va apartando. ¿Qué va a pasar? Que a medida que vamos cantando llega un momento en que estamos en un estado de una gran paz, porque ya no hay discurso en la mente, solo está el santo nombre y no hay discurso, y la carencia de ritmo va bajando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cada vez vamos más despacio, nuestra respiración va más despacio. Estamos en un estado de mucha tranquilidad y podemos dejar el santo nombre y quedarnos en silencio. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Que no van a venir pensamientos? Eso no va a ocurrir. Claro que van a venir pensamientos, pero los vamos a ver, porque ya estamos en calma. Nuestra mente no está loca, desbordada con el diálogo, sino que nuestra mente está en paz y está en calma. Por lo tanto, cuando llega un pensamiento, lo ves como llega. Y llega un pensamiento y de repente tú estás en paz y llega el pensamiento de, uy, la bicicleta del niño se rompió. Y el niño tiene que ir al cole con la bicicleta. Y ahora tengo que ir a un taller y arreglar la bicicleta. Porque si no la arreglo, el nene no va a poder ir. En ese punto es cuando tú te haces consciente de que estás observando el pensamiento, y al observar el pensamiento lo apartas y dejas que pase. Ya está, ya has pensado en la bicicleta y dejas de pensar en la bicicleta. Y probablemente después va a llegar otro pensamiento. No había pan para comer. He acabado el pan que quedaba. Esta noche para la cena no hay suficiente pan. Tengo que ir a comprar pan. Y de nuevo te fijas en que estás pensando en otra cosa, en el pan. Y de nuevo vuelves a apartar el pensamiento. Y volverá otro nuevo pensamiento. Pero ¿qué va a ocurrir? Que cuando tú estás practicando esta práctica de meditación, cuando estás intentando mantenerte en calma con tu meditación, lo que va a ocurrir es que cada vez el espacio entre un pensamiento y otro se va a hacer más grande. Y cuando llega el siguiente pensamiento, en vez de pasar un solo segundo,
Pues igual han pasado 3, 4, 5 segundos y cada vez hay un espacio mayor entre un pensamiento y otro. Entonces, por un lado, podemos practicar la meditación centrados con la atención en Krishna, meditando en el Señor, meditando en el Creador, y ahí captamos nuestra atención y es fácil apagar el discurso y es más fácil apartarse de los pensamientos discursivos porque estamos centrados en la presencia de Dios. Y por otro lado, si no, y utilizamos el mantra y buscamos ese silencio y no estamos meditando en Dios, sino que estamos buscando el silencio, a medida que se van separando los pensamientos y se van separando unos más de otros, los espacios de tiempo en que se están manifestando el silencio son mayores. Entonces, ¿qué es la meditación? Sentarse ahí a no hacer nada, ver los pensamientos llegar y dejarlos pasar hasta que llega el siguiente pensamiento. Y cuando vuelve a llegar el siguiente pensamiento, lo dejas pasar. No hay que intentar resistirse, porque la resistencia te aparta de la meditación. Hay que aceptar, perdón, que me están llamando, es del trabajo, disculpad que interrumpa. Entonces, me centro de nuevo. Estábamos en cómo tu energía no se tiene que centrar en luchar contra el pensamiento, porque eso no está en nuestra mano, sino que se tiene que centrar en dejar pasar el pensamiento, en no atraparse en el pensamiento. El esfuerzo no es resistirse a pensar, no. El esfuerzo es, cuando llega un pensamiento, déjalo pasar. Obsérvalo y déjalo pasar. Obsérvalo y déjalo pasar. De hecho, esta técnica, tal como la estoy describiendo, es la técnica que desarrolló Jon Kabat-Zinn y que llamó mindfulness, que es un proceso de meditación moderna que utilizó de manera terapéutica para ayudar a enfermos con procesos de enfermedades terminales, con grandes sufrimientos físicos, para aliviar su dolor. Y con el proceso de mindfulness, logrando este estado de meditación, los enfermos crónicos con incluso mucho dolor sufrían dos grandes cambios. Un cambio es que muchos de los enfermos dejaban de sentir tanto dolor y sentían un dolor mucho menor. ¿Por qué? Porque su mente no estaba atrapada en el discurso de me duele, me duele, me duele, me duele, sino que su mente dejaba pasar los pensamientos y no prestaba tanta atención al dolor, y por lo tanto ese dolor se convertía en un sufrimiento muy leve comparado con un gran sufrimiento cuando se centraban en el dolor. Y por otro lado se produjo otro fenómeno, que alguna gente se curaba sin ninguna razón, sin ninguna explicación, se curaban, porque el estado meditativo transformaba su propia naturaleza física y dejaban de ser personas enfermas y se convertían en personas sanas. Y como en su mente eran personas sanas, pues su cuerpo se curaba. Así de sencillo. Y hablo de enfermos que tenían enfermedades terminales, inevitablemente conduciéndoles a la muerte, y que finalmente no morían. Por esa enfermedad no morían. ¿Por qué? Porque su proceso de meditación era muy bueno, meditaban muy bien, hacían mucha meditación profunda y se habían reconvertido de una persona enferma a una persona sana. Y sus enfermedades, en algunos casos, de manera totalmente espontánea, se curaban algunos enfermos. Entonces, esto lo estudió Jon Kabat-Zinn y lo expuso en su primer libro, que se llamaba Mindfulness, y luego ha habido montones, centenares, yo creo que millares de libros, miles de libros escritos sobre el mindfulness. Pero bueno, el padre del mindfulness es Jon Kabat-Zinn. Y esto es meditación pura y dura. Es sentarse en calma. El ejercicio tiene que practicarse con los pies
plantados completamente con las plantas de los pies en el suelo, sentados con las rodillas en ángulo recto en una silla con la espalda recta, intentar mantener la espalda erguida y la cabeza estirada para mantener una postura de la espalda completamente recta, depositar las manos sobre las rodillas o de forma cruzada y mantener una respiración con una cadencia rítmica en la que te mantengas en calma y con tranquilidad, inspiración profunda, expiración profunda, empezar a observar los pensamientos y dejarlos correr sin resistirte, sin luchar contra ellos y empezar en un proceso de simplemente atención a la respiración, observar tu propia respiración como objeto elemental de atención, luego ir observando los pensamientos como van pasando hasta que encuentras tu paz, ¿vale? Cuanto más tiempo de paz, cuanto más tiempo de silencio hay en tu mente, mejores resultados se producen a nivel anímico, a nivel emocional y a nivel físico. Cuanta más paz, mejor resultado. Y esa paz se obtiene, como hemos dicho antes, observando y dejando pasar esos pensamientos y no atrapándose en un estado de discusión mental, en un proceso mental discursivo, en el que hay un discurso de una discusión entre tu yo y tu otro yo, tu ego y tu alter ego, que están discutiendo acerca de si está bien o está mal, y todo eso no es más que el ego falso. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esto explico más o menos cuál es la función de la meditación. Creo que tenéis varias maneras para practicarla. Hemos dicho observar en Dios. Por ejemplo, podéis coger una foto de Krishna que tenéis en la pared o una vela o cualquier cosa y prestar vuestra atención a un objeto. Por otro lado, podéis practicar con el canto del Santo Nombre, con el Harinam, hasta que entráis en un estado de paz y ya podéis practicar la meditación. Y por otro lado, os podéis sentar, sencillamente sentaros en paz, en calma, respirar profundamente, prestar atención a vuestra respiración y cuando tengáis la atención centrada en vuestra respiración y empiecen a llegar los pensamientos, observando vuestra propia respiración, observar esos pensamientos para que se disipen y pasen y dejar un espacio hasta que llega el siguiente y procurar que ese espacio se vaya ampliando cada vez más. A mí te está a punto de entrar en estado de meditación porque se está quedando medio frito. Sí. Te estás quedando medio dormido, estás ahí a punto del estado de meditación. Con tu voz y meditación y todo. Es muy buen impacto. Es muy típico dormirse mientras uno medita. Y es muy típico dormirse mientras se canta el Santo Nombre. Las dos cosas son muy habituales. Entonces no hay que culparse. Si te duermes, pues te dormiste. Cuando te despiertas, vuelves a intentarlo. Sí. Pero es muy habitual estar practicando meditación y quedarte dormido. No pasa nada. ¿Qué es lo bueno entonces para evitarlo? Practicar la meditación por la mañana, cuando te despiertas. Te despiertas, te duchas y te pones a cantar un par de rondas y haces un poco de meditación. ¿Hace falta hacer mucho tiempo de meditación? Pues una de las grandes meditadoras del mundo, que se llama Amma, que es una maestra espiritual que viaja por el mundo dando abrazos a toda la gente del mundo y que es muy famosa porque hay miles de personas que se reúnen cada vez que llega a una ciudad para que les dé abrazos. Amma decía en uno de sus libros que yo leí que un meditador transforma completamente su vida y su ser, se convierte en una persona distinta simplemente meditando un par de horas al día durante un par de años. ¿Vale? Bueno, es bastante tiempo, no es ninguna broma. Pero también os digo que una práctica meditativa de 15 minutos diarios, al cabo de un año o dos, se nota enormemente en cómo tú te relacionas con el mundo. Porque tienes mucha más paz, mucha más paciencia, mucha más tranquilidad, te irritas menos con las cosas, te tomas las cosas mejor, desarrollas más bondad, más amor, todo eso con simplemente 15-20 minutos diarios durante unos cuantos meses. ¿Vale? Entonces, el resultado es bastante evidente cuanto más lo practicas. Si practicas 5 minutos al día
y lo practicas una vez a la semana, pues no vas a notar ningún resultado en los siguientes 10 años. Pero si practicas 15 o 20 minutos todos los días, al cabo de varios meses, tú vas a notar un pequeño cambio. Pero si te pones a practicar 1 o 2 horas diarias, pues probablemente en un par de años te conviertes en alguien distinto, como dice Ama. ¿Vale? ¿Cómo se practican 2 horas diarias de meditación? Pues muy fácil, 30 minutos, 45 minutos por la mañana, 30 minutos antes de comer, 30 minutos después de comer y 30 minutos antes de dormir. Es la única manera, no vas a estar 2 horas en estado meditativo porque te vas a dormir. Y aparte no es el objetivo. Siguiente elemento, ¿la meditación solo se puede practicar sentado? No. No. La meditación se puede practicar en movimiento. Tú puedes estar lavando los platos y estar en un estado meditativo. Estar observando cómo lavan los platos, intentar evitar que haya pensamiento en tu mente y cuando hay pensamiento dejarlo pasar y centrar toda tu atención en lavar los platos. Y estar frotando y con toda tu atención concentrada en frotar. O puedes practicar meditación caminando. Tú tienes un sobrepeso, como en mi caso, tienes que hacer ejercicio, sales a caminar y cuando estás caminando, a ver, perdonadme, pero es que claro, cuando estamos en un horario de trabajo, lo siento. Meditando andando. Estás caminando y en ese proceso de que tú estás andando, te centras la atención en el caminar, en cada paso, en cómo se apoya tu pie, en cómo caminas, en cómo respiras, en cómo entra el aire en tu cuerpo y tú sientes que el aire baja y te llena los pulmones y ahí sale la energía para caminar y dar los pasos. Tú vas gestionando todo ese proceso y apartas tu mente del discurso mental, porque estás atento al proceso de caminar. También puedes caminar cantando el santo nombre. Y estás caminando, llevas tu yapa y vas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vas caminando mientras cantas tu yapa. ¿Vale? Entonces, todos esos... Sí, quiero compartir una cosa con nosotros. Yo muchas veces cuando ando por la ciudad cantando Hari Nombre, a veces me cuesta el mismo camino 15 minutos que normalmente cuesta media hora. ¿Cómo? No sé, perdón. Es algo con tiempo, o no sé, yo no me entiendo. Es que a mí me cuesta el mismo camino 15 minutos. En mi mente me pareció como cubierto todo el ronda en 15 minutos. No entiendo, Amit. Te explico. Por ejemplo, yo normalmente tomo un paseo de la ciudad por media hora. Pero a veces me ha pasado cuando estoy cantando Hari Nombre que a mí me ha costado 15 minutos. Yo he entrado en alguno, no sé qué, una trance o no sé qué, pero me ha parecido que este paseo me ha costado mucho menos que otros días. ¿Pero realmente tardas menos o es que lo piensas? Realmente tiempo es media hora, pero en mi mente me ha parecido como este es muy poco. Ya, entendido. Porque no prestas atención al paseo, sino que estás concentrado en el santo nombre. Eso es. Vale, eso sí lo entiendo. Vale, vamos a ver, esto es lo mismo que hemos dicho antes. Esto sucede porque como tu atención no está en el caminar o en el tiempo que transcurre en el paseo, cuando tú estás meditando no existe el tiempo. Tu atención está... el tiempo es un invento del ser humano. El tiempo es una parte de nuestro cerebro poniendo atención a cómo pasa el tiempo desde un momento hasta otro momento y calculando continuamente con una referencia anterior cuánto tiempo es el tiempo que está pasando. ¿Me explico? ¿Estoy explicándome bien? Entonces, cuando tú estás
David, corta tu micro. Ahora, era el de José Antonio, sí. Entonces, cuando estás concentrado en el tiempo, es cuando está tu mente libre, porque tu mente, una de las funciones que hace tu mente cuando está libre para pensar es tomar una referencia anterior de una manera continua. Con lo cual, en una referencia anterior, tu mente siempre está calculando el tiempo, porque nosotros fuimos los inventores del tiempo. Los seres humanos somos los únicos animales sobre la faz de la Tierra que calculan el paso del tiempo, y para los únicos animales que existe el tiempo son para los hombres y las mujeres, claro, porque el ser humano necesita el tiempo para su supervivencia. Es una de las maneras con las que ha tenido una ventaja competitiva frente a otros animales para ser la especie dominante en el planeta, ¿vale? Entonces toma una ventaja competitiva porque es capaz de evaluar el tiempo. Pero esa evaluación del tiempo requiere una acción de concentración para hacer esa evaluación constante. Y nuestra mente tiene que estar atenta. ¿Qué ocurre en el estado de meditación? Cuando meditas y dejas de pensar en el tiempo, tú no eres consciente de cuánto tiempo pasa. Entonces tú te puedes poner a cantar Harinam, entrar en un estado meditativo y te puedes quedar en el sillón 1 hora y media. Y tú piensas que has estado 10 minutos. Porque no te das cuenta de que ha estado transcurriendo el tiempo, porque tú has apartado tu mente de la atención al tiempo, porque no estaba prestando atención al tiempo. ¿Me explico bien? Perfecto. ¿Sí? Puede Vale. correrles. Entonces, cuando tú estás caminando, si entras en un estado meditativo cantando el Harinam, tú pasas 30 minutos caminando, pero piensas que solo han sido 10 minutos, porque tu mente no estaba centrada en el objetivo de evaluar cuánto tiempo estaba pasando. ¿Me he explicado bien? Sí. Bueno, entonces, por un lado, tenemos que saber que la meditación es mejor practicarla prestando atención a la respiración, cantando santo nombre, prestando atención a la presencia de Dios, cosas así. Pero por otro lado podemos saber que si no tenemos ese tiempo, si yo no me puedo tirar 1 hora sentado porque en ese día no tengo 1 hora libre, pues lo que puedo hacer es, mientras camino, mientras lavo los platos, mientras conduzco, mientras puedo cantar Harinam y procurar encontrar paz en mi mente para tener un estado de calma que se parezca a mi estado meditativo, ¿vale? La meditación se puede practicar en cualquier momento y en cualquier situación. Se puede practicar esperando en la cola para rellenar los papeles del ayuntamiento. Se puede practicar comprando en la frutería mientras te hacen esperar hasta que te entregan la fruta. En cualquier momento, en un solo segundo, tú puedes apartar tu mente del pensamiento. Y en un solo segundo, apartando tu mente del pensamiento, esa meditación te hace bien, porque te libera del estrés mental de ese diálogo constante. Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estás constipado, Amit? No, constipado no. Pero Alergia. estrenado y yo todavía tengo mis ojos como Alergia. agua. Alergia. Por las plantas del verano. No sé, a veces, por ejemplo, como está el cambio de la clima, ayer fue muy... Los cambios del clima. Vale. Sí, sí. Bueno, cuídate, ¿vale? Bueno, de lo que os he explicado, ¿hay alguna duda más concreta? ¿Habéis entendido todo? En un primer momento, incluso a mí lo que me invita es precisamente a probar ahora cómo día a día puede ir mejorando, ver cómo la meditación y la calma de la mente pues va mejorando nuestro día a día. El hecho de no estar atrapado en tu diálogo mental te libera muchísima tensión y te evita muchísimo sufrimiento, porque el sufrimiento es esa repetición constante de aquello que te tortura. Cuando tú te apartas de lo que te está torturando, ese estado de meditación, que es dejar los pensamientos, por ejemplo, cuando algo nos daña, nos ofende, nos hiere, nos insulta, cuando nos sentimos mal con algo, si lo repetimos de manera constante en nuestra mente, el sufrimiento es inagotable, no se acaba nunca. Pero si logramos a través de un estado de meditación obtener esa paz
esa calma mental, cuando obtienes esa paz, esa calma mental, puedes apartar esa repetición constante de lo que te hace sentir el dolor. La causa no va a desaparecer, porque la causa no va a desaparecer. Por ejemplo, si lo que te hace sentir dolor es haber perdido tu trabajo o haber perdido a una persona amada, no te van a devolver tu trabajo, tampoco te van a devolver a tu ser querido. Pero si tú consigues meditar, el tiempo en que tu mente se está atrapando en el pensamiento de la pérdida se va reduciendo. Y cada vez las emociones que generan el sentimiento de la pérdida, al reducir el tiempo que tú utilizas tu cabeza para pensar en esa pérdida, se reduce el tiempo en que las emociones vinculadas a la pérdida se están produciendo en tu interior. Y cada vez piensas menos en la pérdida y por lo tanto se genera menos emoción vinculada con la pérdida. Y cuanto más meditación, más mantra, más presencia de Dios, más observación del momento presente, más atención a nuestra respiración podemos prestar, más aliviamos el sentimiento que se provoca con el sufrimiento de la pérdida. Más rápido. Hay otro autor muy bueno que escribió sobre esto, que es Eckhart Tolle, que también escribió sobre el poder de la hora, y básicamente Eckhart Tolle nos dice lo mismo, que cuando prestas toda la atención a tu pensamiento centrado en tu respiración, que tu pensamiento sea tu propia respiración, y le prestas atención a tu cuerpo y centras tu pensamiento en la atención a tu estado físico, a cómo tu cuerpo está, el prestar atención a tu físico y vincularte con tu naturaleza física en ese momento hace que tu mente deje de atraparse en pensamientos que le causan sufrimiento y está presente en cómo es tu estado físico, en tu respiración, en tu corazón, cómo está palpitando tu corazón, cómo estás sintiendo la respiración, y esa atención al momento presente te va a separar de los pensamientos de un estado en el que se causa sufrimiento constante. Por lo tanto, es una manera de aliviar ese sufrimiento. La pérdida es inevitable, ya ha sucedido, y como se ha producido la pérdida, tú no la puedes cambiar. Pero sí puedes aliviar el sufrimiento constante que te origina pensar en la pérdida. Y puedes pensar solamente en pensamientos no discursivos, en pensamientos ejecutivos para vivir tu día a día, actuar sobre las cosas que necesitas hacer, y te liberas de ese pensamiento discursivo que con ese discurso de la pérdida te hace sufrir de manera constante. ¿Me explico? Sí. Vale. Sí, perfecto. Además, muy bien, muy bien. Lo entiendes muy bien. Joder, pues me alegro de haberlo explicado para que lo entendáis muy bien. A ver, si estamos en la de siempre, que la teoría puede ser muy buena, que esto sí que es una de las cosas que efectivamente hay que llevarlas a la práctica, poco a poco y con paciencia y perseveración. Claro, pero la perseverancia viene de que tú estés convencido de que ese es el proceso, de que ese es el camino, y no desistas cuando te encuentras la dificultad, porque cuando vas a practicar meditación los resultados no son inmediatos. Entonces se presenta una dificultad, que es que no ves el resultado. Entonces ahí te tienes que centrar en lo que dice el Gita. Tú cumple con tu deber y desentiéndete del resultado. Entonces tu deber en la meditación es cantar Harinam, prestar atención al momento presente, contactar o enganchar con tu propia naturaleza física, observar tu respiración, cantar santo nombre, entrar en un estado de paz mental y luego ver cómo pasan tus pensamientos y dejar el mayor espacio posible entre un pensamiento y otro. Eso es tu deber. Lo que va a ocurrir después no te tiene que preocupar. El resultado que vas a lograr practicando el canto del Harinam y el estado meditativo, ese resultado no te tiene que preocupar. Y si no tienes tiempo para sentarte y hacer esta práctica de esta manera, pues puedes hacer esta práctica mientras caminas, mientras lavas platos, mientras conduces, mientras riegas las plantas de tu jardín o mientras lo que sea. ¿De acuerdo? La idea es que en algún momento del día consigamos acallar el discurso mental que hay, este pensamiento discursivo que hay en nuestro ego, y consigamos una paz mental que nos permita regenerar la energía orgánica.
porque ese diálogo nos consume una horrible cantidad de energía. Es brutal el consumo energético y te desgasta y te cansa y te agota. Pero si tú evitas ese discurso y evitas ese sufrimiento constante, recuperas energía y te sientes más fuerte, más enérgico, más capaz, afrontas mejor los problemas y eres capaz de resolver cosas más complicadas y poner toda tu atención en ello. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Lo hemos entendido? Una pregunta, Julio. Julio, con práctica puede tener un nivel que con nuestra voluntad puede tener un nivel meditativo instantáneamente. Por ejemplo, no solo con la voluntad, tienes que practicar la meditación. Sí, pero con práctica estoy hablando, por ejemplo, después de 6 meses o así. Por ejemplo, yo antes practicaba Vipassana, concentrando por mi respiración. Y yo lo que he logrado en Vipassana es, he tenido una sensación cuando yo dejo concentrar por mi respiración se cortó, queda muy poco. Me parece como un punto y luego he tenido una sensación en mi espalda por 2 segundos. Y después de 2 segundos yo tengo como, yo vuelvo por la normalidad. Solo por 2 segundos. Y nunca he logrado más de este estado. Es el último que he logrado. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta era que cómo puede tener este estado por más tiempo. Por ejemplo, no podemos. No podemos. No hay ninguna manera. A mí me ha pasado igual que a ti. Yo he llegado a un estado en el que he estado 1 o 2 segundos. Yo lo escribo en el libro que escribí. Sí. Okay. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos en un estado no dual. Estamos en un estado dual. Y al estar en este estado dual, cuando alcanzamos esta presencia espiritual en la que contactamos con el origen, que nuestro estado meditativo nos lleva a la presencia espiritual y nuestra propia presencia del Atma entra en contacto con el Paramatma y se manifiesta todo, en ese momento nuestra dualidad hace que el estado consciente quiera observar. No te diluyes espiritualmente, no te abandonas a lo que es, no te entregas a lo que es, sino que tú quieres saber qué es eso. Ese es el estado dual. Entonces tu naturaleza material crea la observación. Entonces, en el momento en que tú notas que se está manifestando lo espiritual, tú quieres observar desde la parte consciente humana lo espiritual. Y en el estado de observación desaparece. Porque eso no puede ser observado. No es consciente, no es material. Es una manifestación espiritual. Cuando entras en un estado de meditación muy profunda, te ausentas de tu naturaleza material y se manifiesta tu naturaleza espiritual. Y en esa manifestación de tu Atma, de tu presencia espiritual, entras en contacto con el Paramatma, entras en contacto con la realidad, entras en contacto con todo lo que es, con la fuente de la creación, con la energía universal. Y ahí tú, como ser humano, quieres observar, quieres entender, quieres saber, quieres conocer, ¡pum! Y desaparece. Entonces, tú y yo no estamos cualificados. Hay gente que sí lo está. Y te digo, no estamos cualificados porque el resultado es digamos, fallido. El resultado es malo. Si estuviéramos cualificados, el resultado sería positivo. El resultado sería que te quedarías ahí. Que eso es lo que le ocurre a los swamis. Los swamis están ahí. Están en esa presencia espiritual. El swami está en esa presencia espiritual y estando en esa presencia espiritual vive en el mundo presente. Pero está en esa presencia espiritual, porque él ya ha trascendido, ha conectado con la presencia espiritual. Tú y yo no lo conseguimos porque todavía no estamos cualificados. Si algún día evolucionamos espiritualmente y estamos cualificados, cuando se manifiesta te quedarás ahí. Te quedarás ahí. Es porque no habrá dualidad en ti. Cuando te liberas de la dualidad y no quieres nada material, no necesitas, no hay apego material, tu apego consciente no quiere saber, no necesita observar, no necesita conocer, no necesita saber, porque no hay dualidad. No quieres tener una distancia de tú y lo que está ocurriendo, sino que simplemente eres lo que está ocurriendo. Y cuando ya no hay apego material y no hay dualidad, entonces cuando se manifiesta te quedas ahí. Es cierto, Julio.
Entonces nosotros no estamos suficientemente evolucionados espiritualmente para poder quedarnos ahí. Por eso yo vivo como tú un instante, porque en ese instante intento observar y desaparece. Desaparece, ¿sí? Todavía tenemos pegamientos de cosas materiales, sí. Apegos, tenemos apegos, claro. Attachments. Attachments, eso es. Vale, pues esta es la razón, ¿vale? Espero que haya explicado. Gracias, muchas gracias, sí, te entendió. Es que quería saber qué es eso. He tenido, es que mucha gente me ha dicho que tampoco no han tenido ninguna sensación, pero como has explicado que tú también has tenido esto, ¿y por qué Sí, no a mí me ha pasado igual que a ti. Yo lo he vivido, lo he sentido, he estado ahí, pero un par de segundos. Y en cuanto se produce, como lo quiero entenderlo, quiero conocerlo, quiero verlo, quiero saberlo, ¡pum!, desaparece. Porque yo intento observar y ahí se manifiesta mi dualidad material. Y eso no es material. Eso no puede ser observado. Eso no corresponde a la naturaleza material. Solo entregándote a la naturaleza espiritual y abandonándote a eso, permaneces ahí. Y cuando ya permaneces ahí y estás en ese estado y no hay dualidad y no hay apego, puedes regresar al estado consciente manteniéndote en relación con el estado espiritual. Igual. Eso es un swami. Eso es una persona autorrealizada. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias, Julio. Bueno, pues creo que la clase de hoy ya ha respondido a todas las preguntas. Si queréis, el próximo día vais preparando. La gente que ve el vídeo también nos puede mandar preguntas y también nos las puede hacer llegar por el grupo de WhatsApp o nos puede sugerir temas para que podamos hablar en las siguientes clases. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hasta pronto y que las preguntas nos las dejáis cuando queráis. Vale, voy a